¿Quién grabó? Bueno, no importa. Ahí está. Shabbat Shalom, hermanos. ¿Cómo están? Shalom. 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 Shabbat Shalom, hermanitos. Pues vamos a arrancarnos con la Haftarah rápidamente. Es bastante breve porque hay años en los que se estudia junto con la de la porción anterior. Así que por separado, pues es bastante cortito. Pero no por eso menos interesante. Aquí está. Hermanitos, sus micrófonos, por favor. Muy bien. Ok. Bueno, hermanitos, vamos a comenzar con la Haftarah de Pikudei. Y en esta ocasión es Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 51 hasta el capítulo 8, 21. Y bueno, comenzamos. Eh, la Haftarah arranca con el último versículo del capítulo 7, que dice así: Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Yahweh, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro, utensilios, y depositó todo y en las tesorerías de la casa de Yahweh. Amén, hermanitos. En este punto, pues bueno, ya se elaboraron las partes del tabernáculo, ya se está terminando, se va a ensamblar, se va a preparar todo, y ya van a comenzar los servicios. En las porciones anteriores y en las Haftarot, en plural anteriores, hemos estado viendo esta relación, este paralelismo entre las porciones de la Torá con el tabernáculo del desierto y el templo de Salomón, que también es una promesa hacia David, que termina cumpliendo Salomón, y bueno, a continuación vamos a explicarlo. Ok, traslado del arca al templo. Vamos a leer el capítulo 8 del 1 al 11. Entonces Salomón terminó la casa de Yahweh y su propio palacio después de 20 años. Congregó en Jerusalén a todos los ancianos de Israel, todos los jefes de las tribus y a los principales de los clanes de los hijos de Israel, para traer el arca para el pacto de Yahweh de la ciudad de David, también conocida como Sión. Todos los hombres de Israel se congregaron delante del rey Salomón en la festividad del mes de Tanim, el mes séptimo. Todos los ancianos de Israel vinieron, los cuales tomaron el arca y trajeron el arca de Yahweh, el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios kadoshim que estaban en el tabernáculo. Esto es lo que los sacerdotes y los levitas trajeron. El rey Salomón y toda la asamblea de los hijos de Israel congregada en su presencia estaba con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes en números incontables e incalculables. Los cuales trajeron el arca del pacto de Yahweh dentro a su lugar y al lugar Kadosh Kadoshim, debajo de las alas de los querubín. Porque los querubín tenían extendidas las alas sobre el lugar para el arca, cubriendo el arca y sus varas desde arriba. Las varas eran tan largas que sus extremos podían verse desde el lugar Makon Kadosh, Makon, delante del lugar Kadosh Kadoshim, pero no se podían ver desde afuera. Ahí están hasta este día. No había nada en el arca excepto las 2 tablas de piedra que Moshe puso ahí en Horeb, cuando Yahweh hizo el pacto con los hijos de Israel en el tiempo que salieron de la tierra de Egipto. Cuando los Kohanim salieron del lugar Makon Kadosh, la nube llenó la casa de Yahweh. Así que, a causa de la nube, los Kohanim no podían pararse a ministrar, porque la gloria de Yahweh llenó la casa de Yahweh. Amén. Falta un pedacito de la Haftarah, pero nos vamos a detener aquí. Ya están terminando todo, están poniendo todo, el lugar es impresionante, como vemos en la primera diapositiva. A lo mejor no se aprecia ahí en las proporciones, pero todo eso, imagínenselo brillando de oro. Y también podemos ver que de parte del pueblo fue una festividad enorme. Nos mencionan una festividad del día del mes séptimo. Investigando un poquito en las traducciones, lo más probable es que era Sukkot. Y esto, aparte que hace mucho sentido, lo hace muy interesante. Vamos a ver a continuación. Zacarías 2, 10, 11.
Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Yahweh. Y unirán muchas naciones, y se unirán muchas naciones a Yahweh en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti. Amén, hermanitos. Constantemente el Eterno a lo largo de toda la palabra ha hecho varias promesas, se han dado varias profecías sobre que Elohim va a morar con su pueblo. Siempre ha sido el propósito de Adonai, morar cerca de su pueblo, estar cerca de su pueblo. ¿Qué es lo que, entre comillas, lo ha impedido? Porque todo es su voluntad, nuestro propio pecado. Entonces, toda esta travesía ha sido una historia de cómo volver a reconciliarnos con el Eterno. En la parashá que acababa de pasar, hace apenas algunas porciones sucedió lo del becerro de oro y parte de la construcción del tabernáculo también fue un fruto del arrepentimiento del pueblo. Por eso también trajeron en abundancia, porque pues de una u otra forma este también fue fruto de su arrepentimiento. Estaban buscando volver a restablecer el contacto con el Eterno. Y aquí, si bien el origen de los materiales no es tanto el asunto, pero sí se está rindiendo cuentas de una u otra forma. Como acabamos de ver en la porción, se rinden cuentas al Eterno, se rinden cuentas también en parte al pueblo, y esto hace una especie de función en conjunto en la que nos pone desde varias perspectivas. Número uno, a lo mejor como pueblo, que todos somos pueblo, pues sí es importante que se tomen cuentas, que se sepa qué se hace con la obra de nuestras manos, qué se hace con el servicio, qué se hace con los talentos que se nos ha entregado. Y por otro lado, pues todos los levitas, todos los sacerdotes, de una u otra forma, este fue el momento en el que se rindieron cuentas, porque todo fue traído. De hecho, dice en otras fuentes que no se escucharon martillazos ni cinceladas de ningún tipo, porque todo fue preensamblado de este templo y luego fue traído. Lo cual pues es impresionante porque fue un lugar enorme, ¿no? Entonces, después de que termina esto, pues es esa dedicación y el pueblo está reunido, está celebrando una vez más. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo una promesa, porque es una festividad. Estamos en la fiesta de los tabernáculos. Es Sukkot, una festividad en el que se dice que Yahweh tabernaculizará con nosotros. Vamos a verlo más adelante. Y bueno, Levítico 23:34. Dile a los hijos de Israel, en el día 15 de este mes séptimo es la festividad de Sukkot por 7 días para el nombre de Yahweh. Amén. Pues estuve buscando un rato de qué festividad era, porque en el mes séptimo también me parece que Yom Kippur o Yom Teruah, pero por el tema de la traducción, lo más probable es que es Sukkot. Entonces, bueno, de ahí de donde lo tomé. No es que, ¿cuál de Tin Marino? Es Sukkot. Ay. Y primera de Juan 9:14. Amén. Amén. El propósito. Palabra del Eterno. La luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre, estaba en el mundo y el mundo se hizo por él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén, amén, muchas gracias. Pues bueno, aquí vemos también que es esto mismo, que es en las traducciones, cuando uno va buscando, encontramos que es tabernaculizó. ¿Qué era tabernáculo? Es casa, es morada, y en este caso, pues la morada de Elohim en su pueblo. ¿Qué nos está diciendo en Juan? Que Yeshua vino y tabernaculizó entre nosotros. Él cumplió su promesa. No sé si recordarán hace algunos Haftarot que hablamos del tercer templo, el cual está profetizado, pero no está, en un momento se dice que esté
digamos, completamente autorizado, eso va a ser más como una señal de profecías, porque Él ya vino a habitar entre nosotros. Pero ¿qué dice este pasaje? Que parte del pueblo no lo reconoció y se le rechazó. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que esto habla mucho de nosotros y mucho de las señales que nosotros debemos dar. Hace un ratito el hermanito José Luis estaba mencionando acerca de la importancia que el pueblo se congregue y que la importancia de que rindamos cuentas de lo que el Padre nos ha entregado. Y esto es, y respecto al tema de juzgar a lo mejor a nuestros hermanos, de no juzgar a las personas que sirven, porque todos hemos servido y todos debemos servir de alguna otra forma. Es decir, el exhorto es no empezar a señalarnos. ¿Por qué? Porque esto es importante para nuestro testimonio. Debemos reflejar esa morada que Yeshua vino a hacer entre nosotros y ese reflejo de santidad. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra misión todavía es hacer discípulos nuevos y debemos reflejar ese aspecto. ¿Qué pasa? Que a lo mejor una persona que no sabe mucho, que el Eterno ya la está llamando, qué va a ver cuando voltea hacia el pueblo? Va a encontrar que no estamos de acuerdo, va a encontrar que hablamos mal los unos de los otros, va a encontrar doctrinas, va a encontrar pues muchas cosas que lamentablemente se ven en el propio pueblo. Entonces, no es que seamos responsables de la decisión de seguir o no al Eterno de otras personas, pero se nos va a pedir cuentas de nuestro testimonio, de qué es lo que reflejamos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con esta porción? Que están todos ahí reunidos, todos están en un solo ejad, eso es a lo que voy, y todos están bajo un mismo propósito. Y es hasta que el pueblo está reunido bajo un mismo propósito, hasta que se ha santificado y hasta que dice, sí, voy a obedecer. Y dice que hicieron tantos sacrificios que no los contaron, ni siquiera pudieron contarlos. Pasó lo mismo con algunos de los materiales del pueblo, ni siquiera se sabe cuánto fue realmente. Debe ser tan grande que refleje esa misericordia. No sé si me explico. Vamos a continuar. Es cortita. Pero bueno, rendición, dedicación del templo y rendición de cuentas, Primera de Reyes 12:21. ¿Quién me apoya? Amén. Adelante. Y Roboán entró en Jerusalén, y de toda la casa de Judá y de la tribu de Benjamín reunió a 180,000 guerreros escogidos para combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a Roboam ben Salomón, perdón, hijo de Salomón. Un segundo. Creo que puse mal la cita, una disculpa. ¿Me pueden apoyar con Romanos 14, 10, 13? Amén, amado. Palabra Adelante. del Eterno. Entonces, ¿por qué ustedes dictan juicio sobre su hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos nosotros estaremos ante el trono del juicio de Yahweh. Por tanto, está escrito en el Tanaj, tan cierto como que vivo yo, dice Yahweh. Toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua públicamente, reconocerá a Yahweh. De manera que todos y cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta a nosotros, um, tendremos que dar cuenta de nosotros mismos a Yahweh. Por lo tanto, debemos suprimir esa costumbre de juzgarnos el uno al otro.
En cambio, hagan este juicio de no poner piedras de tropiezo o tender trampas en el camino de su hermano. Amén. Amén, muchas gracias. Una disculpa, pequeños problemas técnicos. Ok, continuando con lo que estábamos hablando hace un momento, a partir del testimonio. ¿Qué es lo que ya se nos exhorta en el pacto renovado? Ya después de que Yeshua vino, después de que mandó a los discípulos a que llevaran el evangelio del reino hacia las naciones, ¿qué se nos exhorta? Se nos exhorta que no seamos piedra de tropiezo para nuestros hermanos, y para nuestros hermanos quiere decir para cualquier otra persona que sirva al Eterno. Y siempre es mandamiento, siempre se nos exhorta a estar en un solo ejad. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque esa es parte de la comisión y es importante para que se reúna todo el pueblo. ¿Por qué? Porque hasta que se reúna todo su remanente es que Él va a regresar. Y más allá de a lo mejor el propósito en conjunto, es de esto también se nos va a pedir cuentas. Por eso pues el título de la parashá, por eso el hermanito José Luis hace un ratito lo estaba mencionando, porque tenemos un servicio, tenemos un propósito y como congregación, como pueblo, como nación de Israel, como lo quieras poner, sí es importante y va hacia un propósito mayor, pero siempre debemos cuidar nuestro propio testimonio personal. ¿Por qué? Porque a lo mejor te podrán exhortar, te podrán decir, oye, ¿en qué vas a servir? No, pues yo hago esto, yo hago el otro, ¿no? Y y podrá ser o no cierto, o ser o no ser cierto, pero aquí lo importante es que el Eterno ve nuestros corazones. Y Él es el que, pues a Él no se le puede mentir, hermanitos. Y Él es el que nos va a demandar, nos va a exigir qué hicimos con todo eso. Hechos 2:43, ¿quién me apoya? Hechos no tiene 2:43. Ay, a ver. Amén. Amén, yo lo tengo. Hechos 2:43. Ajá. Perdón. Amén. No, no te preocupes, hermanito. Dice, palabra del Eterno, y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. Amén. Ese capítulo es muy interesante, los invito a leerlo, Hechos. Pero bueno, ¿cuál es el punto aquí? Que puede sentirse como una carga a lo mejor muy pesada, puede sentirse como una responsabilidad imposible, y humanamente, técnicamente lo es, pero eh, aquí el punto también es qué tanta confianza ponemos en el Eterno. Y a todo esto, que va a ser Pesach próximamente, que esta Haftará está situada en Sukkot, en la apertura del Templo de Salomón. A lo mejor ahora pensamos en esa construcción y decimos, o sea, sí es impresionante y todo, ¿no? Pero la complejidad de esa clase de construcciones en ese tiempo era casi imposible. Y la confianza que fue depositada en los siervos encargados, en un tiempo donde hacían guerra solo para saquear estos materiales, hay que ponernos en perspectiva del tipo de milagro que estamos observando y el tipo de milagros que nosotros podemos esperar en la fe. ¿Y a qué me refiero con esto? Que a lo mejor no tenemos ahorita como misión construir un templo enorme, ¿no? Pero sí tenemos como misión pues nuestro servicio del Eterno. Y a veces puede llegar a ser complicado o humanamente pensamos que es muy difícil. Para empezar, pues la primera festividad que se manda en la Torah pues es el Shabbat, ¿no? Y pues cuánta resistencia hay allá afuera con respecto al Shabbat, ¿no? Cuántas personas nos pueden acusar de judaizantes, de que eso ya está abolido. Y mantenernos firmes puede llegar a ser, podemos pensar que es difícil, ¿no? Pero no, Él es el que derrama su espíritu en nosotros. ¿Cómo? Si nosotros primero, pues, tomamos esa decisión. Y Él es el que lo hace todo, hermanitos. Él es el que se encarga. Mateo 25:14 al 30. Amén, hermanito, lo tengo. Adelante.
Palabra del Eterno, parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2, pero el que había recibido uno fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, habías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra del Eterno. Amén. Muchas gracias, Amén. hermanita. Para continuar con este punto, en la parasha de hoy, en Éxodo 38:24, que comienza mencionando, diciendo el peso o sea, el peso total de todo lo que se usó y lo que se hizo con los materiales dados por el pueblo. Y aquí vemos en la parábola de los talentos, sé que a lo mejor muchos de nosotros ya la hemos leído en varias ocasiones, pero siempre es bueno recordarla, porque nos hemos encontrado, o sea, como pueblo, muchos de nosotros, con pues muchas personas, hermanos que dicen, no, pues yo no tengo nada que dar, nada que ofrecer. Y a lo mejor uno puede llegar a pensar que sí, pero no. Ahora, como mínimo, en la parábola de los talentos hay al menos una moneda. ¿Y a qué se nos manda? A multiplicarla, a hacer obras, a dar fruto. ¿Qué son las obras? ¿Qué son estos frutos? Pues ya lo hemos mencionado, frutos de arrepentimiento. Hablamos acerca de Teshuvah, de la ordenanza de Yeshua de hacer discípulos nuevos. Esos son frutos, esos son esos talentos multiplicados. Y sí, a lo mejor ahorita ya no estamos viendo ese templo impresionante. Y por cierto, en esta Haftará de Reyes dice que a día de hoy sigue ahí. Probablemente es invisible ante nuestros ojos, pero cuando sea el momento va a estar en un lugar ultra obvio, ¿no? Al menos yo eso me imagino. Pero ese ya no es el punto, porque él ya habitó entre nosotros y él ya nos dejó su presencia y nos ha marcado el camino. Entonces, bueno, esta Haftará les dije que era cortita. Hasta aquí llegamos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.